Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jesús Sánchez. Voy a presentar mi pantalla para poder ver la presentación. Vamos a estar hablando sobre RX cubo, interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales. Vamos a ver un poquito de la norma, cómo se instalan, cómo hacer uso de estos dispositivos, ventajas que tienen nuestros productos y al final ustedes puedan darse cuenta que son productos muy importantes para todas las instalaciones eléctricas. ¿Ok? Voy a apagar mi cámara para dar la presentación, para evitar cortes con la señal. Al finalizar voy a estar respondiendo las preguntas. Hagan sus preguntas en plena presentación, no las voy a poder ver. Al finalizar voy a estar absolviéndolas totalmente. ¿Ok? Empezamos. Ok, empezamos. Vamos a hablar sobre los termomagnéticos e interruptores diferenciales RXQ. Empezamos un poquito sobre la teoría de estos dispositivos de protección. El interruptor termomagnético es un dispositivo que protege a los conductores contra cortocircuitos y sobrecargas. En cambio, el interruptor diferencial protege a las personas ante posibles riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. ¿Qué es contacto directo o indirecto? El contacto directo es, pues, tocar directamente uno de los conductores vivos, ¿no? Entendamos que estamos haciendo una reparación, quizás en caliente, y hacemos contacto con estos conductores. Eso es un contacto directo. Un contacto indirecto es en el que podemos, por ejemplo, en una lavadora, en un microondas, en una licuadora, puede haber un pequeño problema interno en la cual un cable vivo toque la carcasa de estos productos, de estos artefactos. Entonces, uno como usuario va, lo toca, hay una fuga de corriente, el interruptor diferencial se va a activar. ¿Ok? Esa es la principal característica de estos dispositivos. ¿De qué está compuesto entonces el interruptor termomagnético? Su nombre mismo lo dice, tiene una protección térmica y una protección magnética. La protección térmica está compuesta de un bimetal que detecta la sobrecarga. Y la protección magnética, ahí en el dibujo lo podemos ver, es una bobina y con eso detectamos el cortocircuito. Hay una cámara de corte que tiene pequeñas rejillas, por así decirlo. Cuando hay un cortocircuito y el interruptor apertura, se va a crear un arco. Ese arco tiene que extinguirse en esta cámara de corte. Por eso es muy importante esta cámara de corte. Está el contacto fijo, el contacto móvil, el cual apertura y cierra el circuito. En el interruptor diferencial está compuesto, el elemento principal es el toroide y la bobina. ¿Qué va a detectar? Va a pasar la corriente de un lado y del otro, y su nombre lo dice, interruptor diferencial. Sensa la diferencia de corriente. Si la corriente que entra y que sale es la misma, todo está en perfectas condiciones. Si hay una pequeña fuga, esta diferencia de corrientes no va a ser cero, va a ser, pues puede ser 1 miliamperio, 2, 10, 20, 30, 50, 100. Entonces, si el interruptor diferencial es de sensibilidad 30 miliamperios, apenas detecte una fuga de corriente mayor a 30 miliamperios, se va a activar. ¿Ok? Entonces, de eso está compuesto este diferencial. Tiene un test de prueba, un botón de test de prueba, que pasa por esa resistencia. Al fluir corriente por esa resistencia, detecta esa fuga y se activa el diferencial. Siempre es recomendable hacer los test de prueba cada 3 meses, cada 6 meses, para saber que nuestros interruptores diferenciales están en perfectas condiciones y nos van a proteger el momento que sea necesario. Ya sabiendo un poquito sobre estos dispositivos, vamos a ver qué nos dice la norma peruana. En este caso, el Código Nacional de Electricidad sobre la instalación de estos productos. A ver, en las 150-400 tableros en unidades de vivienda, estamos hablando sobre unidades de vivienda, nos menciona que cada circuito derivado debe estar protegido por un interruptor automático del tipo termomagnético. Significa que todos los circuitos, iluminación, toma corriente, etcétera, deben estar protegidos por un interruptor termomagnético. Todo circuito derivado. ¿Qué más nos dice? El punto 6. Se debe instalar al menos un interruptor diferencial de falla tierra, de 30 miliamperios de sensibilidad.
Entonces ya sabemos que en toda vivienda tiene que haber sí o sí interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales. ¿Qué nos dice el punto 7? El interruptor diferencial mencionado en 6 actuará como interruptor de cabecera en instalaciones de hasta 3 circuitos derivados. Ok, entonces, como vemos en la imagen, tenemos un interruptor general, que es el rojo, la línea roja, un interruptor diferencial que está funcionando de cabecera de hasta máximo 3 circuitos derivados. Entonces, cualquier falla en estos 3 circuitos de fuga de corriente va a activar el interruptor diferencial y, obvio, va a aperturar para los 3 circuitos, ¿no? Porque el que controla ahí aguas arriba es el interruptor diferencial. Seguimos. ¿Cómo se vería ya esta instalación en un tablero? De esta forma, ¿no? Interruptor general, interruptor diferencial y hasta 3 circuitos derivados. En este caso tenemos luminarias, tomacorrientes. Ahora, las corrientes nominales de los dispositivos que están en la imagen no necesariamente son esas. Varía de acuerdo al cálculo que se haya realizado. Pero esta sería la alimentación que encontraríamos. Ok, ¿qué nos dice el punto 8? Siguiendo con el Código Nacional de Electricidad. Que en las instalaciones con más de 3 circuitos derivados, estos pueden agruparse de a 3 y poner en la cabeza de cada grupo un interruptor diferencial de 30 miliamperios de sensibilidad. En este caso, en la imagen podemos ver el interruptor general se divide en 2 interruptores diferenciales y aguas abajo de estos tenemos hasta máximo 3 circuitos derivados. La corriente nominal de carga del interruptor diferencial debe ser igual o mayor a la corriente nominal del interruptor termomagnético aguas arriba. En este caso, ese interruptor general se divide en 2 y pasa en 3. ¿Ok? ¿Cómo nos quedaría la instalación ya realizada en un tablero? Se vería aproximadamente de esta forma. Bueno, la disposición física en un tablero es diferente, ¿no? No va así en cascadita. Pero así nos quedaría. Tenemos el interruptor general, se divide en 2 diferenciales de cabecera, y así podemos hacer varios circuitos. 3, 5, 6. Siempre que el interruptor diferencial de cabecera cubra máximo 3 interruptores termomagnéticos de cada circuito derivado. Ok, ¿qué más tenemos? El punto 9 nos dice, para mejorar la continuidad de servicio de la instalación, es recomendable instalar un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad en cada circuito derivado. Aguas abajo del interruptor automático respectivo. Ok, ¿qué es la continuidad del servicio? Veamos el caso anterior. En este circuito, por ejemplo, si yo estoy realizando el cambio de un foco, de una luminaria, y hay una fuga, hay una pequeña descarga eléctrica, el interruptor diferencial se va a activar y nos va a desactivar los 3 circuitos, luminarias, tomacorrientes y terma. ¿Qué pasa si yo estoy en mi computadora, no sé, haciendo un examen, algo importante? Me voy a quedar sin electricidad en ese momento, pero no por culpa de ese circuito, sino por la culpa del circuito de iluminación. ¿Qué es lo que se busca con la continuidad del servicio? Y por eso que esta instalación es la más recomendada. Que si hay una falla en un circuito, supongamos, toma corrientes, solo se apague ese circuito, todos los demás circuitos sigan funcionando con total normalidad. Entonces, esta forma de instalación siempre va a ser la más recomendable. Vamos a utilizar más productos, pero la continuidad de servicio es muy importante. En toda vivienda, ahora que todo es virtual, con mucho más razón. Y en un comercio, súper importante, ¿no? No podemos dejar todos los circuitos sin electricidad por la culpa de uno de ellos. En este caso, el interruptor diferencial tiene que instalarse aguas abajo del interruptor termomagnético y su capacidad, su corriente nominal debe ser igual o mayor que la del interruptor que está aguas arriba. ¿Qué pasa si yo tengo un interruptor termomagnético de 16 amperios? Instalo un interruptor diferencial de 63 amperios, no hay ningún problema, porque es igual o mayor. Y si es en caso contrario, que tengo un interruptor termomagnético de 40 amperios y el interruptor diferencial lo selecciono o lo instalo de 25 amperios, el interruptor diferencial va a funcionar, pero al momento que exceda su capacidad nominal, o sea, que esté funcionando con 30 amperios, 35 amperios, se va a deteriorar, se va a malograr.
porque su composición interna está diseñada para máximo 25 amperios. Se va a malograr y va a dejar de funcionar definitivamente. Entonces siempre es recomendable que se haga con la corriente nominal igual o mayor que el interruptor termomagnético que lo antecede. ¿Cómo se vería el circuito? En este caso, pues tenemos el general, los 3 circuitos derivados y cada uno con su interruptor diferencial. Así se hace una instalación mucho mejor. Entonces, con nuestros interruptores RX cubo que tenemos en Legrand, es calidad europea. RX cubo viene de procedencia europea. Son productos de muy alta calidad y al alcance de todos. Estas protecciones RX cubo ofrecen respuesta a los requisitos esenciales en los sectores residenciales y pequeñas empresas, protegiendo contra cortocircuitos, sobrecargas y fallas de aislamiento. Estos interruptores tienen calidad máxima que siempre ofrece Legrand para todas estas soluciones residenciales y pequeñas empresas, básicamente. ¿Cuáles son nuestras características? Bueno, principal, la de calidad europea, todo procedencia europea. Corrientes nominales tenemos de 6 hasta 63 amperios en interruptores termomagnéticos. En interruptores diferenciales tenemos de 25, 40 y 63, que son los más usados en el mercado. Estas capacidades nominales son las que más van a encontrar y más se van a usar en las instalaciones. En el caso de los termomagnéticos tenemos bipolares y tripolares. En el caso de los interruptores diferenciales tenemos bipolares y tetrapolares, para redes monofásicas y trifásicas. El poder de corte en los interruptores termomagnéticos es de 10 kiloamperios a 220 voltios, que es una corriente de corte también bastante usada, y 6 kiloamperios a 400 voltios. En el caso de los diferenciales, la sensibilidad es de 30.000 amperios, que es la que la norma indica para proteger a las personas. Sabemos que una corriente que fluye por una persona hasta 30.000 amperios es aceptable. De 30 a más puede producir quemaduras muy graves y pues la muerte. Y es lo que no se desea, para eso se usa esos dispositivos. En la curva tenemos la curva tipo C, es la más usada en el mercado. En los diferenciales tenemos el tipo AC, corriente alterna, también toda la solución precisa para el mercado. ¿Cuáles son las normas con las cuales se fabrican estos dispositivos? Están basadas en la IS 60898-1 y la 60942. Cumple estas dos normas de fabricación para estos dispositivos, que es para uso residencial y uso comercial. Ventajas de nuestras protecciones en RX cubo. Tenemos el marcado simple y visible. Las manijas de los interruptores termomagnéticos son de color negro y las manijas de los interruptores diferenciales son de color gris. Cuando uno apertura el tablero se va a encontrar rápidamente con los dispositivos y con estos colores los vamos a poder identificar rápidamente. Tenemos enganches biestables para una mejor sujeción en el reel DIN, para evitar caídas que se salgan moviéndose dentro del tablero. El cableado fácil y seguro con protección IP2X, el cable máximo que entra en estos dispositivos es de 35 milímetros cuadrados, terminal de sujeción y compatible con destornillador plano y estrella. Y una ventaja pero muy importante con estos dispositivos es que tenemos una ranura en los lados de los interruptores por donde cual fluye el aire. Entonces, sabemos que estos dispositivos generan calor y al estar todos juntos, pues podemos juntar hasta 10 termomagnéticos, 20 en un tablero, se genera un sobrecalentamiento. Entonces, estas pequeñas ranuras permiten que fluya el aire y evitamos así que se eleve la temperatura peligrosamente. ¿Qué otras ventajas nos ofrece este producto? El Copy Tracer. Legrand ha desarrollado un sistema para luchar contra la falsificación en la cual todos los productos vienen con un código de Copy Tracer para poder verificarlo y así saber que este producto pues es 100% original. Sabemos que en Perú la falsificación es tremenda, todos la sufrimos y no queremos que nos pase eso. Entonces Legrand trae este Copy Tracer para poder así evitar estos problemas.
¿Qué más nos ofrece RX Cubo? Tenemos 10.000 maniobras, los que nos menciona la norma, es bastante estas maniobras, la verdad. Nos da uso en condiciones extremas desde menos 25 grados centígrados a 70, es un amplio rango, la verdad. Tenemos la clase de limitación 3. Esto hace que, pues, a cierta temperatura el interruptor se active, ¿no? Se está protegido ante estos casos. Y un certificado internacional que es la BDE. Pues todos nuestros productos tienen certificados internacionales, están fabricados bajo norma, van a protegernos al 100%. ¿Cómo vamos a identificar nuestros productos? Vemos que en un interruptor termomagnético nos menciona la línea de producto de RX Cubo, la curva C, la tenemos aquí, la capacidad nominal 40 amperios, 6000 que es la corriente de corte, pero a 400 voltios. Sabemos que 220 es de 10 kiloamperios. S3 es la clase de limitación, pues hay 1, 2, 3, en nuestro caso nuestro producto es clase de limitación 3, y la marca, Legrand. ¿Cómo vamos a identificar nuestros interruptores diferenciales? Tenemos igual la línea de producto RX Cubo, la capacidad nominal 25 amperios y el poder de corte. En este caso los diferenciales son de 10.000 amperios. La sensibilidad, que es muy importante, 30 miliamperios. El tipo, que es de corriente AC. Su temperatura de operación, que es de menos 25 hasta 70 grados, como les había mencionado. Y el código. Este es el código del producto. ¿Cuál es la gama de productos que tenemos en estas soluciones para residencias y pequeños comercios? Tenemos en interruptores termomagnéticos de 2 polos que trabajan a 230 o 400 voltios, de 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 amperios. Todos ellos de 2 módulos, ¿no? Para una red monofásica. En el caso de los termomagnéticos para redes trifásicas de 3 polos, tenemos las mismas corrientes nominales. 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63. Son las más usadas del mercado. Estos productos son súper flexibles. Un poquito más de la teoría para culminar. Entonces, ¿cómo selecciono estos dispositivos? Ok, estas son la gama de productos, ¿no? Entonces, lo que el Código Nacional de Electricidad nos indica es que en la tabla 2, aquí nos menciona la capacidad de corriente en amperios de los conductores, aislados en una canalización. Por ejemplo, un conductor de 4 milímetros cuadrados, si van a pasar 3 conductores por una tubería, nos dice que esos conductores soportan 24 amperios. Por lo tanto, vamos a seleccionar nuestro interruptor termomagnético. Este protege a los conductores. ¿Ok? Entonces seleccionamos uno menor de 20 amperios para que esté siempre protegido nuestros conductores. Y los interruptores diferenciales se eligen respecto a la capacidad nominal de nuestros termomagnéticos. Entonces tiene que ser de igual o mayor corriente nominal. Los diferenciales, ¿cuál es nuestra gama de productos? Tenemos de sensibilidad de 30 miliamperios, la más común en el mercado, con corrientes nominales de 25, 40 y 63 amperios. En bipolar y en tetrapolar para redes monofásicas y trifásicas. Conclusión. Ok. Este tema de termomagnéticos y diferenciales, la verdad, es bastante corto. Estos dispositivos son complementarios. Ninguno reemplaza al otro. Siempre en toda instalación tenemos que contar con estos dos dispositivos. No podemos instalar solo termomagnéticos y no diferenciales o viceversa. Trabajan juntos, van de la mano siempre. ¿Ok? Porque el conductor tiene que protegerse. ¿Con qué? Con el interruptor termomagnético. Y a las personas también tenemos que protegerlas. ¿Con qué? Con el interruptor diferencial. Actualmente, en toda instalación, comercio pequeño, comercio grande, va a pasar la inspección de seguridad, ¿no? Entonces, van a exigirnos el uso de interruptores diferenciales y aquí estamos, Legrand, aportando para que la protección siempre sea la más óptima.
con estos productos de máxima calidad, procedencia europea. Ok. Muchas gracias. La presentación ha sido bien breve. Voy a pasar a responder sus preguntas. Espero tengan ahí algunas dudas. Ok. ¿Qué interruptor termomagnético aplicaría para un equipo de refrigeración y aire acondicionado que tiene corrientes de arranque de 5 a 6 veces más su corriente nominal? Bueno, en este caso va a depender de qué equipos de refrigeración y aire acondicionado te refieras. Porque si estamos hablando para una oficina pequeña y cosas así súper básicas, este interruptor las protege. En cambio, si me hablas de refrigeración de una cámara que es donde se guardan productos para un restaurante, cosas así un poco más grandes, o aire acondicionado que cubre un centro comercial, ahí sí la protección va a ser diferente. En este caso, si es básico, estos productos sí pueden soportar este tipo de situaciones, ¿no? A ver, en el tablero de distribución, ¿quién va primero, el termomagnético o el diferencial? Ya le mostré las dos formas de instalar, ¿no? Hay una que un diferencial sea cabecera para 3 y hay otra en que cada diferencial va con un interruptor termomagnético. Pero en tu pregunta es, primero va el termomagnético y luego va el interruptor diferencial. Seguimos. A ver, Paul Renzo. Un diferencial se activará en una instalación eléctrica donde se hallan estas famosas rapiduchas eléctricas cuyo cable de tierra es fijado en un clavo de pared. Sí, porque las rapiduchas están diseñadas con una resistencia que está en contacto directo con el agua. Entonces, la corriente va a pasar obviamente por esta resistencia, pero también va a fugar por el agua. Obviamente es poco, no va a ser el agua no va a estar 100% energizada para que te puedas morir, pero va a pasar esa corriente, va a fugar por ahí y el diferencial se va a activar. Así es. Edu, ¿Legrand tiene modelos en uso comercial y también industrial? Sí, tenemos, como había mencionado, fabricamos nuestros productos bajo las dos normas. Hay una que es para protecciones residenciales y la otra que es para uso residencial. Perdón, industrial. ¿Cómo se realizan las pruebas en un termomagnético? Bueno, en el diferencial hay un botón de prueba de test. El termomagnético, las únicas pruebas que se hacen son en laboratorio, ¿no? Se hacen cortocircuitos o sobrecargas. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un termomagnético de 16, 20 amperios, puedes hacer una sobrecarga fácilmente, instalando todos tus dispositivos y ver si activa. Pero tampoco es que esos dispositivos se malogren constantemente. ¿Cuenta con interruptores para tensión DC? Bueno, RX cubo es solamente para corriente alterna, Jorge Luis. A ver, Carlos Várquez, buenos días. ¿Hay derrateo por altura más de 4000? No, en los termomagnéticos no. Jan Gómez, ¿cómo sería la conexión para un diferencial de un sistema trifásico en delta? En este caso usas el diferencial tetrapolar y como está en delta, solamente tienes tres conductores, no tienes los 4, ¿no? No vas a tener el neutro. Conectas en el tetrapolar el 1, 2 y 3, ¿no? No conectas el cuarto conductor que es el neutro. Para motores para uso de presión constante y equipos de aire acondicionado a 3600 BTUs, hacia adelante, ¿qué diferencial se debe emplear? En el caso de aire acondicionado, ese de 36.000 BTUs que mencionas, recordemos que la protección es para las personas, no los equipos. Entonces, debe ser de 30 miliamperios. Siguiente pregunta. Edu, ¿se podría instalar un interruptor termomagnético caja moldeada con un interruptor diferencial Tiralin o es un inconveniente? Sí, sí se podría, pero pasa que los interruptores termomagnéticos de caja moldeada por lo general tienen corrientes bien altas. Estamos hablando de 100 a más.
y estos por lo general son de uso para interruptores generales. Y el diferencial es para los circuitos derivados. Entonces ahí sí hay no es que haya un inconveniente, pero hay una incompatibilidad entre el uso de estos, ¿no? Entonces no es lo más conveniente que lo instales de esa forma. ¿Hasta qué capacidad de corriente son comerciales sus interruptores diferenciales tetrapolares? Nos pregunta Andrés Bartolo. Tenemos 25, 40 y 63 amperios. Son los más usados en el mercado. Un circuito de 63 amperios es bastante. ¿Dónde se aplica el diferencial de 30 miliamperios y 300 miliamperios? Sí, son usos totalmente diferentes, pero recordemos que 30 miliamperios es para proteger a las personas. El diferencial de 300 miliamperios ya no está protegiendo a una persona, es para otros usos. Y en Rx cubo tenemos de 30 miliamperios. ¿Qué ventajas tendría el interruptor diferencial súper inmunizado sobre el que no lo es? Bueno, te doy un alcance. El interruptor diferencial súper inmunizado tiene una especie de filtro que hace que no se active accidentalmente por corrientes, se podría decir, de fuga que generan dispositivos electrónicos que son la mayoría actualmente, como LEDs. Todos los LEDs funcionan electrónicamente. Entonces, estos generan una especie de, voy a llamarlo fuga, entre comillas, que haría activar un interruptor diferencial normal. El superinmunizado evita eso. ¿En cuánto tiempo abre el circuito del electromagnético cuando hay una sobrecarga del 120%? El tiempo exacto no te lo puedo dar, ¿no? Pero esa curva es estándar. Estoy hablando de si sobrecargas un interruptor termomagnético de 10 amperios y tú me dices que a 120, o sea, 12 amperios en 3 segundos, ya está abierto eso, tranquilamente. Seguimos. Alexander Yaco. ¿Hay algún criterio norma para decidir colocar la termomagnética arriba y el diferencial abajo? Sí, la he mostrado en la presentación, la 150, 400. Nos exige, nos recomienda colocarlo de esa forma. Está en el Código Nacional de Electricidad, Alexandra. ¿Este equipo puede sustituir los puntos de tierra? Nos pregunta Percy. Supongo que te refieres al interruptor diferencial. No, el diferencial no sustituye al tierra. Estos dos son complementarios. Si bien nos protege, haya o no la puesta a tierra, siempre va a ser recomendable que haya un sistema de puesta a tierra. No lo sustituye. Siguiente pregunta. ¿Los tres diferenciales serán de igual amperaje que el termomagnético de cabecera? Supongo que te refieres a esta instalación en la que el diferencial de cabecera... O es que no habían tres diferenciales, habían tres circuitos termomagnéticos. Bueno, en este caso, tu diferencial tiene que ser mayor que el interruptor general, no que los circuitos derivados que están aguas abajo. Enviar fichas técnicas. Carlos, las fichas técnicas de los productos RX Cubo las encuentras en la página web de Legrand. Está absolutamente todo ahí. Catálogo, fichas técnicas, etc. Termomagnéticos reversibles. En este caso de RX Cubo, los termomagnéticos se alimentan por la parte de arriba y la salida es por la parte de abajo. Ok, Alexander Portales. La diferencia entre 10 kiloamperios y 6 kiloamperios, por la diferencia, ¿me podría explicar cuál tiene mayor duración frente a un cortocircuito y se puede rearmar sin hacer cambio de termomagnético? Lo que pasa es que a 220 voltios, el interruptor termomagnético puede soportar hasta 10 kiloamperios de cortocircuito. ¿Ok? En el caso de... Si lo usas a 400 voltios, va a soportar como máximo 6 kiloamperios de cortocircuito. Entonces, el interruptor termomagnético está hecho para que cierre y apertures sin hacer cambio el interruptor. No se malogra cada vez que hay un cortocircuito. Se activa, es su función proteger cortocircuitos. Se va a apagar, tú lo subes. Obviamente la falla ya la tienes que haber detectado y eliminado. Y puedes hacer el rearme tranquilamente, ¿no? No va a fallar cada vez que hay un cortocircuito. Para cotizaciones, comunicarse con Promelsa, ahí están los datos. José Sarabia, ahí está su correo. El poder de corte del diferencial es de 10 kiloamperios también. Entonces está listo para trabajar junto con estos interruptores termomagnéticos.
¿Qué tan recomendable es emplear interruptores diferenciales para circuitos de iluminación? Es 100% recomendable y es incluso exigible por la norma. Y en un comercio, cuando vayan a hacer inspección, van a exigirte que tengas interruptores diferenciales. Siempre tienes que instalarlo. Es común que haya una falla en un circuito de iluminación y siempre tiene que estar presente el interruptor diferencial. A ver, vamos a la sección. ¿Por qué en tableros donde su alimentador es 3 fases más neutro usan interruptor general tripolar y otros tetrapolar? Porque esto sí depende ya del diseño del ingeniero. Si tú deseas proteger las 4 fases, bueno, las 3 fases más el neutro, puedes hacerlo. Y si no, solo protege las 3 fases. Recuerda que por el neutro no pasa la corriente, solamente recibe los restos de las otras 3 fases. ¿Ok? Hola Sergio, en los magnetotérmicos unipolares, RX cubo, ¿de cuánto es el poder de corte? El poder de corte, en RX cubo no tenemos unipolares, César, solo bipolares. Y el poder de corte es de 10 kiloamperios para 220 voltios. ¿Cuentan con una línea de interruptores para tensión continua? No, Jorge Luis. Ok, respondí. Seguimos por acá. Jesús Armando. ¿A qué se refiere con clase de delimitación? Ok. Al fluir corriente por el dispositivo va a generar cierto nivel de calor, se podría decir, ¿no? Temperatura. Entonces, esta clase de limitación hace que soporte más temperatura sin que el dispositivo se malogre y pueda activar justo a tiempo, ¿no? Soporta mayor temperatura, podríamos decirlo. Ronald Karkovich. Los diferenciales se recomiendan instalar en un data center por el riesgo de desconexión brusca. Hay sustento aparte de exigencia de la norma. En este caso, el Código Nacional de Electricidad menciona todos los circuitos en uso residencial. En el caso de los data centers, es un tema un poco más, se podría decir incluso complicado y especial, ¿no? Justo por lo que tú dices, por la desconexión brusca. Eso sí va a depender bastante de cada diseño de cada data center. Cada uno es un tema especial. ¿Hay diferenciales para equipos dimmable o domóticas? ¿Cuáles son las características? En este caso, en una instalación normal donde vas a encontrar equipos dimmables, por lo general son las luminarias, ¿no? O domótica, que te refieres a que vamos a hacer este uso de nuestros dispositivos móviles para activar estas cargas, el diferencial va a seguir siendo el mismo. No va a afectar nada el uso con esas cargas. ¿Recomiendas independizar diferenciales para cada carga? Sí. Alexander, definitivamente sí. Siempre en lo posible tienes que hacer esta independización, ¿no? Diferencial para tomacorrientes, diferencial para luminarias, diferencial para la cocina, diferencial para la lavandería. Es por el tema de continuidad de servicio que estaba explicando en la presentación. En el caso, George, RX cumple con las normas domiciliaria y la residencial. Sí, cumple ambas normas. Con este dispositivo puedes hacer uso en ambos casos, ¿no? Estamos hablando de la 6089-8-1 y de la 6094-7-2, que es la domiciliaria y la industrial. Edu nos pregunta, ¿el poder de cortocircuito para un interruptor se selecciona según la carga o según la tensión del tablero? Si la carga es monofásica de 220 voltios, pero si el tablero es de 380 voltios, no tiene nada que ver con la tensión, Edu. El poder de corte es un cálculo totalmente diferente a la tensión, pero por lo general en un uso residencial o comercio pequeño va a ser de máximo 10 kiloamperios. Entonces estos dispositivos RX Cubo por eso es súper versátil en estos casos. ¿Cómo diferenciar un equipo de un clon? En este caso, recomendable comprar en distribuidores autorizados al 100%. Y tenemos el copy tracer que había mencionado en la presentación. Cada equipo viene con un código que se puede consultar en la página web de Legrand. Envía la presentación, ya Promel se estará compartiéndolo. En los diferenciales tetrapolares,
actuales. ¿Es necesario realizar el puente? ¿Te refieres a hacer de la salida del tercero por el neutro y hacer que salga hacia el circuito? No, no es necesario, Alexander. ¿O te refieres también para hacer la prueba del test? No, ya no. A ver, José Alfonso está escribiendo. Espero haber absuelto todas sus dudas. He intentado ser lo más claro posible. ¿Cuál es la Oh, proporción? Sí, Fiorella. hola Jesús, bueno, son varias las preguntas que se han podido resolver. Por tema de Sí, tiempo, más que todo, yo vamos a estar finalizando la presentación y te agradezco por tu tiempo y esperamos poder tener otras próximas charlas junto con Egram. sí, genial. Gracias a todos, gracias a Promelsa, a ti, Fiorella. Espero haber resuelto sus dudas. Cualquier cosa, comuníquense con Promelsa, ellos tienen todos sus productos Legrand a la mano. Muchas gracias. Gracias.